Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en un nuevo video para la clase de Físico-Química. Mi nombre es Jaiber Duán Canamejo y Portilla y el de mi compañero Wilfredo Torres Naranjo. Hoy vamos a hablar sobre una fuente de energía renovable, la energía hidráulica. Bueno, compañeros, para comenzar, entonces vamos a definir qué es la energía hidráulica. Pues la energía hidráulica es la que tiene el agua cuando se mueve a través de un cauce. Es la energía cinética, o cuando se encuentra embalsada en cierta altura, que es la energía potencial cuando se deja caer el agua. La energía potencial se transforma en energía cinética, o sea, velocidad, que puede ser aprovechada para diversos fines. Se trata de la energía renovable no alternativa. Ya desde la antigüedad el ser humano aprendió a utilizar este tipo de energía. Para ello empleó diferentes ingenios como ruedas hidráulicas que fueron evolucionando con objeto de obtener el máximo rendimiento posible. Hay dos aplicaciones fundamentales de la energía hidráulica. Desde aproximadamente el año 100 a.C. hasta casi finales del siglo XIX, toda la energía hidráulica se transformaba en mecánica, que tenía sus aplicaciones en norias, molinos de grano, etc. A partir de los principios del siglo XX se empleó también para obtener electricidad. La primera central hidráulica para esta aplicación se construyó en 1882 en Estados Unidos para alimentar 250 lámparas eléctricas inventadas por Thomas Edison. En la actualidad, prácticamente toda la energía hidráulica se emplea para la obtención de electricidad. En estas imágenes se puede apreciar la evolución de las ruedas hidráulicas. En la primera imagen se puede observar una aplicación de la rueda hidráulica donde se utilizaba las corrientes de agua para moler cereal, que es un molino griego de eje vertical. También se observan ruedas hidráulicas de eje horizontal que solían tener un rendimiento del 20%, en las cuales se encontraba para corrientes de agua de gran velocidad, para corrientes lentas de agua y también para desniveles de agua. Para continuar, les vamos a dar a conocer los componentes de un centro hidroeléctrico. Toda central hidroeléctrica transforma la energía potencial del agua acumulada en embalse en energía eléctrica a través de un alternador. Las diferentes transformaciones de energía se llevan a cabo en el orden que se indica en el siguiente esquema. Energía potencial, que es la del embalse del agua, pasa a energía cinética del agua por las tuberías, que continúas a energía cinética de rotación en la turbina, y por último el alternador la transforma en energía eléctrica. Entonces hay tres tipos de turbinas: turbina Fourneyron, turbina Pelton y la turbina Kaplan. Entonces la turbina Fourneyron tiene rendimientos de 80-85%, como se puede evidenciar aquí en la imagen. En la siguiente imagen, la turbina Pelton tiene rendimientos hasta el del 90%. Y en la tercera imagen, la turbina Kaplan tiene rendimientos del 93 al 95%, pudiéndose evidenciar que esta es la que tiene el rendimiento más alto. Bueno, para continuar en el esquema, comenzamos con el embalse. El embalse representa la totalidad del agua acumulada. Para ello dispone de un muro grueso de hormigón denominado presa, cuya función es la de retener el agua. Existen básicamente dos tipos. En la primera imagen se puede evidenciar la presa de gravedad. Con su peso contrarresta el empuje del agua. Suele ser recta o un poco cóncava por el lado del agua. Su sección transversal es triangular, formando un ángulo recto entre la base y el lado del embalse. Su construcción resulta ser cara. En la siguiente imagen se puede evidenciar la presa de bóveda, la cual trabaja de manera que el empuje del agua lo transmite a las laderas de la montaña. Suele ser convexa de tal manera que cuando más empuje el agua del embalse se clavan los lados de la presa de las laderas de la montaña. Esta característica reduce el tamaño de la presa, por lo que su construcción es más barata para la misma solidez que en la presa de gravedad. Conductos de agua. Existen dos tipos de conductos. Son las compuertas. Tienen como misión evacuar el agua que hay en el embalse sin que pase por la sala de máquinas. Se utilizan cuando es necesario soltar agua por razones de riego o seguridad, lluvias excesivas. Y también las tuberías de conducción permiten transportar el agua desde el embalse hasta las turbinas. Hay dos partes importantes.
Primero, la toma de agua, que suele estar colocada a 1/3 de la altura de la presa con el objetivo de que los fangos queden depositados en el fondo y no se arrastren las turbinas que se podrían romper. Además dispone de una rejilla para filtrar el agua. Y dos, la chimenea de equilibrio, que consiste en un pequeño depósito conectado a las tuberías de conducción en el que hay agua acumulada. Con ello se evitan las variaciones de presión en el agua cuando se regula el caudal de salida. Todo esto se evidenciará detalladamente más adelante cuando mi compañero explique las partes de una central hidroeléctrica. La energía hidráulica es generada en las llamadas centrales hidroeléctricas. En esta imagen se pueden observar las partes de una central hidroeléctrica. En la sala de máquinas se pueden resaltar 3 partes. Primero, la toma de agua, cuya función es captar el agua del embalse para introducirlo a la turbina. Está compuesto por una reja protectora, con puerta de servicio, servomotor, sistema de válvulas o bypass y tubería de presión. La tubería de presión es de acero de 10 metros con 50 centímetros de diámetro y 142 metros de largo, que conduce el agua hasta la caja espiral. La turbina, constituida por la caja espiral o caracol, rueda de la turbina, eje, un conjunto de poleas fijas y móviles y el tubo de succión. La caja espiral posee un diámetro variable para mantener la presión del agua constante al chocar contra la turbina. El volumen necesario para mover la turbina es de 690.000 litros por segundo. El peso de la turbina es de 300 toneladas. La turbina, al girar, transforma la energía cinética del agua en energía mecánica. Luego, por el tubo de succión, se conduce el agua al canal de evacuación. El generador, constituido por un eje inferior que transmite la rotación de la turbina al rotor. El rotor, constituido por barras de cobre, es la parte girante del generador y pesa 1.760 toneladas y tiene un diámetro de 15 metros y 93 centímetros para un generador de 50 Hz y 15 metros con 96 centímetros para un generador de 60 Hz de frecuencia. Además consta de una parte fija denominada estator, cuyo peso es de 988 toneladas, cosa que para hacerle mantenimiento se necesita de grupos de técnicos. Para generar energía eléctrica se abren las paletas del distribuidor, permitiendo que el agua acumulada en el embalse pueda fluir a través de la tubería de presión, caja espiral, tubo de succión hasta el lecho normal del río. Aprovechando la energía cinética del agua para hacer girar la rueda de la turbina, cabe señalar que la potencia de la turbina depende del caudal del agua y del salto o diferencia de altura entre aguas arriba y aguas abajo del río. En el generador se crea un campo magnético mediante la aplicación de una corriente continua en el rotor del generador, lo cual, sumado a su movimiento rotativo, provoca la inducción de una tensión en el estator o parte fija del generador y hará circular una gran corriente alterna. Una vez conectada al sistema, esta energía, generada en 18.000 voltios, es elevada por medio de transformadores a 500.000 voltios. Después, esta energía eléctrica es llevada a diferentes partes mediante el tendido eléctrico. Potencia y energía obtenida en una central hidroeléctrica. La potencia teórica de una central hidroeléctrica depende fundamentalmente de 2 parámetros: la altura del salto del agua y el caudal que incide sobre las turbinas. Las fórmulas que permiten calcular la potencia y la energía son: para calcular la potencia se tiene P igual a 9,8 por Q por H, donde P es la potencia de la central en kilowatts, Q el caudal del agua en metros cúbicos sobre segundos y H es la altura en metros, o sea, es la altura desde la superficie del embalse hasta el punto donde está la turbina. Para calcular la energía se tiene la ecuación E igual a P, que es la potencia de la central en kilowatts, por el tiempo en horas, que esto es igual a 9,8 por Q por H por T, y E es la energía obtenida en kilowatts por hora.
Bueno, aquí tenemos un ejemplo en el cual podemos aplicar una de las fórmulas anteriormente dichas. El ejemplo dice: calcula la potencia real de una central hidroeléctrica en kilowatts, sabiendo que el salto de agua es de 15 metros y el caudal de 18 metros cúbicos sobre segundo. La turbina empleada es Kaplan. Bueno, para resolver este ejercicio, entonces aplicamos la fórmula de la potencia, que es igual a 9,8, que sería la gravedad, por el caudal por la altura. Entonces lo que hacemos es reemplazar y sería la potencia igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el caudal, lo pasamos de metros cúbicos sobre segundos a kilogramos sobre segundos por la altura. Entonces esto nos daría igual a la potencia, que sería 2646 kilowatts. Algunas ventajas de las hidroeléctricas: se trata de una energía renovable de alto rendimiento energético. Debido al ciclo del agua, su disponibilidad es inagotable. Es una energía limpia, puesto que no produce emisiones tóxicas durante su funcionamiento. Además, los embalses que se construyen para generar energía hidráulica permiten el almacenamiento de agua para la realización de actividades recreativas y abastecimiento de sistemas de riego. La gran ventaja de la energía hidráulica o hidroeléctrica es la eliminación de combustibles. Como las plantas hidráulicas no queman combustibles, no producen directamente dióxido de carbono. Muy poco dióxido de carbono es producido durante el periodo de construcción de las plantas, pero es poco. Bueno, y por último tenemos las desventajas. Entonces, primero, la construcción de grandes embalses puede inundar importantes extensiones de terreno, obviamente en función de la topografía del terreno, aguas abajo de la presa, lo que puede significar pérdida de tierras fértiles y daño al ecosistema dependiendo del lugar donde se construyan. 2. En el pasado se han construido embalses que han inundado pueblos enteros. Con el crecimiento de la conciencia ambiental, estos hechos son actualmente menos frecuentes, pero aún persisten. Tercero, ocasionar destrucción a la naturaleza. Presas y embalses pueden ser destructivos a los ecosistemas acuáticos. Por ejemplo, estudios han demostrado que las presas en las costas de Norteamérica han reducido las poblaciones en trucha septentrional común, que necesita migrar a ciertos lugares para reproducirse. Hay estudios buscando soluciones a este tipo de problema. Un ejemplo es la invención del tipo de escalera para los peces. Cuarto, cambio de los ecosistemas del río aguas abajo. El agua que sale de las turbinas no tiene prácticamente sedimento. Esto puede dar como resultado la erosión de los márgenes de los ríos. Se pueden ver afectadas por casos de fenómenos climáticos como por ejemplo el Niño. Y pues eso ha sido todo, compañeros. Que estén muy bien.